Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue en la semana? Espero que hayan podido practicar ese simple ejercicio que les recomendé en el episodio anterior, los efectos de ir descubriendo paulatinamente cuál es su frecuencia de vibración. Porque como ya dijimos, cada uno de nosotros, si bien somos parecidos en apariencia como seres humanos, cada uno tiene una vibración, una frecuencia de vibración específica. Vamos en este capítulo a comenzar a ver por qué el sonido tiene ese poder sanador. ¿Cuáles son las características del sonido que hace que tenga cierto poder para sanar, como también para calmar, para sosegar, para relajar, para transformar? Para eso nos vamos a basar en la obra, en el libro de Jonathan Goldman, que escribió Los 7 secretos de los sonidos sanadores. Jonathan Goldman es un músico que se dedicó justamente a estudiar ese poder sanador, es un investigador, y que escribió este libro diciendo o explicando el por qué. ¿Qué secretos encierra el sonido que hace que tenga ese poder sanador? El sonido no solamente se está utilizando en lo que sería la terapia holística, ya también se utiliza en medicina. Por ejemplo, el doctor Edgar Cayce, que es un médico clarividente, llamado el padre de la medicina holística, profetizó que el sonido es la medicina del futuro. Y de hecho ya hay aparatos, por ejemplo los aparatos de ultrasonido, se utilizan para diferentes ramas de la medicina. Todo eso se utiliza para estos aparatos, trabajan con la vibración, las distintas vibraciones que tiene el sonido, las frecuencias del sonido. Y por eso es importante, para poder hablar de todo esto, primero poder entender algunos conceptos del sonido. Lo primero que tendríamos que responder es a esta pregunta: ¿qué es el sonido? Y podemos decir, y esto ya utilizando una definición de la física, una definición científica, podemos decir que el sonido consiste en la propagación de una perturbación en el aire. El aire está formado por una gran cantidad de pequeñas partículas o moléculas que en principio, cuando no es perturbado, ese aire está como en equilibrio, tranquilo. Pero si nosotros producimos un sonido de cualquier naturaleza, ese sonido es una perturbación que se va a propagar en el aire. ¿Y cómo se propaga? El aire se va a comprimir porque parte de la superficie que ocupaba el aire lo va a ocupar esa perturbación. Ahora bien, ese aire que se comprimió va a querer descomprimirse. Entonces, ¿cómo lo hace? Comprimiendo al aire que está más cerca de él. Y a su vez, esta nueva compresión implica que el aire, otra vez comprimido, va a tender también a descomprimirse a costa del aire contiguo, y así sucesivamente. Y así se expande esa perturbación. Ese sonido inicial se va expandiendo a través de la propagación de esta perturbación que va comprimiendo y descomprimiendo el aire, hasta que llega a nuestros oídos. Podemos decir que, para dar un ejemplo de lo que significa esta perturbación, este sonido que propaga una onda sonora, porque esa propagación es de lo que se propaga a través de esa perturbación, es una onda sonora que ocupa parte de la superficie del aire, que se va descomprimiendo y descomprimiendo y expandiendo esa onda a través de ese aire. Y el ejemplo que siempre nos dan cuando estudiamos y demás,
la física en cuanto a la física del sonido, es por ejemplo cuando suponemos que tenemos un lago quieto de aguas calmas, quietas, y de pronto tiramos una piedra a ese lago. Esa piedra produjo una perturbación en el lago quieto. ¿Y cómo se propaga? Se propaga a través de ondas esféricas que se va expandiendo. Imagínense qué pasa cuando en un lago quieto tiramos una piedra. Empiezan a hacerse ondas que se van propagando, se van expandiendo. Es el efecto de la vibración de esa perturbación que perturbó el agua y entonces genera este efecto de compresión y descompresión que hablamos también respecto al aire. Hasta que llega a nuestros oídos. En nuestros oídos, cuando llega a los tímpanos, no oímos el sonido, la perturbación, la onda sonora, no es eso lo que oímos. En el oído, esa perturbación, esa propagación de esa onda sonora que se generó por un proceso bioacústico, se va primero transformar en una sustancia química y al llegar al cerebro se transforma en impulsos eléctricos. Entonces, lo que nosotros oímos como sonido es a través de un impulso eléctrico, no es que nos llega al cerebro la onda sonora. Y ese impulso eléctrico, luego el cerebro lo lee. ¿De qué se trata? Este sonido. Una piedra fue la cuerda de una guitarra. Después interpreta esa información que le llegó de esa onda sonora que se propagó. Pero como ya dije, no llega al cerebro la onda, sino a través de este proceso bioacústico, el cerebro se transforma en impulsos eléctricos. Y eso es lo que nosotros luego interpretamos como información. En este caso, como sonido de algún objeto determinado. Algunos médicos también, como por ejemplo el doctor Chopra, Deepak Chopra, proclamó el universo es sonido. Y es lo que comenzamos ya a decir en el encuentro anterior, cuando hablamos de ese sonido primordial, de ese Om, de ese sonido de los sonidos, que justamente a través de esta perturbación del vacío, esta propagación, generó una expansión que se transformó en formas, sonidos y colores, que es lo que forma lo que nosotros llamamos universo, la creación en todos sus planos y subplanos. Y Chopra, en esto de que el universo es sonido, dice que nuestro cuerpo también es sonido. Nuestro cuerpo es un conjunto de vibraciones y es una orquesta. ¿Por qué? Porque cada órgano, cada sistema, cada partecita de nuestro organismo, cada célula tiene su vibración particular. Todos los átomos, partículas atómicas que conforman nuestras células y nuestros cuerpos vibran constantemente, ya lo hemos visto en otros encuentros. Eso produce sonidos particulares. El corazón tiene sus sonidos con los latidos, el aparato digestivo otro, la respiración. Entonces dice que nuestro organismo es un compuesto armónico. Un compuesto armónico que a veces, por situaciones, dificultades, alguna parte se desequilibra y se desentona, se desarmoniza. Y acá se pone el ejemplo, por ejemplo, de un músico de una orquesta y un músico de violín pierde la partitura. ¿Qué pasa? Empieza a tocar cualquier cosa, desentona, pierde el compás. Y todo el sector de cuerdas de la orquesta se desarmoniza, desentona, hasta que termina expandiéndose y desentonando toda la orquesta. Así pasa cuando un órgano se desequilibra, se desarmoniza. Esto es lo que llamamos enfermedad. En cambio, cuando todo nuestro organismo, todos nuestros órganos, sistemas, nuestras células, todas funcionan correcta, armónicamente, equilibradamente, decimos que estamos en un estado de salud. Y como todo vibra en el universo, y nuestro cuerpo es esa orquesta
que Jonathan Goldman llama la suite del yo. Cuando la suite del yo toca armónicamente, suena equilibrada armónicamente, todo estamos en un estado de bienestar, de salud. Pero si alguna parte de ese organismo, de ese cuerpo, de ese órgano se desestabiliza y desarmoniza, ahí es cuando empieza la desentonación y deviene la enfermedad. Entonces, lo que investigó Jonathan Goldman, que a través del sonido, del poder del sonido, es que nos puede ayudar a volver a resonar armónicamente. Por eso, el primer secreto que menciona en su libro es algo que nosotros ya sabemos. Todo en el universo, todo es vibración. Y sabemos, porque ya cuando hemos hablado de los principios universales, de las leyes universales, cuando hemos hablado de los principios del Kybalión, uno de esos principios es todo vibra. Entonces, los sonidos vibran, las células vibran, nuestro cuerpo vibra, todos los objetos tienen su vibración específica. Esta silla donde estamos sentados, oyendo esto, tiene su vibración específica aunque no la oigamos. El vaso que tomamos agua, el agua que tomamos, el escritorio donde trabajamos, todo tiene su vibración específica. Porque como ya hemos dicho en otros episodios, todo está en continua vibración. Son esas partículas atómicas, subatómicas, electrones, que se mueven constantemente a gran velocidad, generando esa vibración que conforma o manifiesta los objetos, los distintos objetos. Y nuestro cuerpo también. Y cada uno, como ya dijimos, tiene su propia vibración fundamental. Algo que fuimos perdiendo cuando descendimos al mundo de la materia, por los motivos, las situaciones, los problemas, la densidad de la frecuencia vibratoria de la materia, hace que hemos perdido esta frecuencia fundamental con que todos vivimos. Entonces lo que tratamos a través del sonido, lo que se está investigando es de poder recuperar esas vibraciones sanas de nuestro cuerpo a través de la ayuda del sonido, porque el sonido tiene sus vibraciones. Y fíjense que cuando hablo, no estamos hablando de música, estamos hablando de sonido. Y ya vimos que hay una diferencia entre lo que es la música y el sonido. La música es sonido, es una combinación de sonidos y silencios en forma organizada. ¿Se acuerdan que lo definimos? En cambio, no puedo decir que es sonido si se cae una piedra al suelo. Eso es un sonido, pero no es música. Entonces podemos decir que la música es sonido, pero los sonidos no son necesariamente músicas. Y esto lo explica y lo aclara Jonathan Goldman, porque muchos de los sonidos que normalmente se utilizan para sanar, para devolverle esa frecuencia original y armónica a nuestro organismo, no son necesariamente musicales. Ahora, para poder seguir con los otros secretos, que los seguiremos explicando en los otros encuentros, necesitamos en este encuentro conocer ciertas características físicas del sonido. No estamos hablando de ninguna característica holística o mística, no, holística. Una de las características, de las propiedades que es muy importante conocer para poder entender por qué el sonido sana, y la música sana también, hay música que también sanas, que relaja, que transforma, que alegra. Uno es la amplitud o densidad. Perdón, vamos a empezar primero por la más importante, que es la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de oscilaciones o ciclos por segundo que realiza una onda sonora.
Sabemos que el sonido se va propagando a través de ondas y que se manifiesta como aire en movimiento, como ya vimos, el proceso que sigue una onda sonora. Y este aire en movimiento toma las vibraciones de un objeto y las hace desplazarse. Esta onda sonora es la que dijimos recién, que luego recibe nuestro oído y hace ese proceso bioacústico para transformando los impulsos eléctricos, con lo cual el cerebro luego interpreta el sonido que está recibiendo. Estas ondas sonoras se miden en ciclos por segundo. Y esta unidad de medida de ciclos por segundo se le llama hercios. Y su símbolo es H mayúscula Z minúscula. Y esta es la frecuencia que tiene una onda. La cantidad de hercios define la frecuencia de la onda. Si la onda es extremadamente lenta, así como se dibuja un sonido, generalmente así, muy lenta, entonces produce unos sonidos muy graves, muy bajos. Y si la onda es rápida, produce sonidos más agudos, muy altos. O sea que la frecuencia determina la altura del sonido. Si los sonidos son graves o son agudos. Imagínense el teclado de un piano. Empezamos por una nota muy grave, de una onda de muy pocos ciclos por segundo, y terminamos en los agudos, que son ondas mucho más rápidas. Por ejemplo, un sonido con una frecuencia de 440 Hz es la nota La. Y nombro esta nota como ejemplo porque es la que se utiliza generalmente para afinar todos los instrumentos. Se utiliza en función de la frecuencia 440 Hz de la nota La. La nota más baja del piano tiene más o menos 24 ondas por segundo. Y la más alta llega hasta 4000 Hz por segundo. Nuestros oídos no pueden captar todas las frecuencias. Nuestro umbral de sonido para nuestro cerebro humano es entre 20 Hz y 20.000 Hz. Todos los sonidos por debajo de 20 Hz se llaman infrasonidos. Existen, pero no son audibles, no lo podemos oír. Y los que están por encima de los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos, que tampoco los oímos. Y eso no quiere decir que no existan. Por eso aclara muy bien Goldman. Que no oigamos determinados sonidos no significa que no existan. Cuando nos ponen, por ejemplo, alguna contractura o así, un kinesiólogo, el ultrasonido, nosotros no oímos nada. Sin embargo, está sonando y vibrando. Pero no es captado por el oído humano, es un ultrasonido. Así como también los infrasonidos, los muy, muy, muy bajos, tampoco los podemos oír. Nosotros los seres humanos. Por ejemplo, un adulto llegamos a oír hasta 16.000 Hz, porque a medida que pasa el tiempo, se envejece el oído, se va perdiendo, ¿no? Audición. Y un niño, por ejemplo, sí llega a oír hasta los 20.000 Hz. Entonces, por ejemplo, los cetáceos, los delfines, por ejemplo, pueden recibir y enviar frecuencias hasta 180.000 Hz. Por eso se habla de los delfines como los sonidos, como algo sumamente beneficioso y sanador. Actúan o se desenvuelven a frecuencias muy, muy altas. A tan altas que nosotros no los oímos. Solamente podemos captar hasta 40.000 Hz. Y el cetáceo, el delfín, puede llegar hasta emitir frecuencias de 180.000 Hz. Eso es el ejemplo que pone Goldman en su libro. Otra característica o propiedad del sonido que tenemos que tener en cuenta al hablar de sanación a través del sonido es la amplitud o la intensidad. Se refiere a la fuerza de la onda del sonido, que el oído humano va a interpretar como volumen o fuerza del sonido. Entonces, el volumen del sonido se mide como en decibeles. Por eso hay que tener mucho cuidado. El oído
humano que se expone a un volumen mayor de 85 decibeles puede ser dañado. Por eso muchas veces los médicos nos dicen, ojo con los auriculares que nos ponemos, a qué volumen, porque si pasamos estos 85 decibeles podemos dañarlo. También en el caso de los trabajadores en las fábricas, cuando están expuestos a maquinarias con mucho ruido, mucho volumen, ahí se mide el decibel que recibe ese oído, y por eso se usan a veces aparatos protectores especiales para evitar que ese oído, que si los decibeles de esas máquinas superan los 85 decibeles, que es hasta el cual el oído humano está bien, digamos así, tienen que proteger a su trabajador de alguna manera para que su oído no se vea dañado. Ahora, si un sonido está por encima de los 120 decibeles, ya lo llamamos ruido. Ya no es un sonido, es ruido. Todo es sonido. Por eso aclaramos al principio que toda música es sonido, pero no necesariamente todo sonido es música. Un ruido no es música, no es muy musical, es un ruido. Pero también, si pasa los decibeles, digamos, tolerados por el oído humano, podría llegar a dañar. Y el concepto más importante en este sentido de la sanación es la resonancia. La resonancia se llama resonancia a la vibración natural de un objeto, la frecuencia específica a la que vibra ese objeto. Por eso dijimos, cada uno tenemos nuestra frecuencia específica. Es la frecuencia a la cual cada uno de nosotros vibramos. Y como ya habíamos dicho anteriormente, no todos los seres humanos, por más parecidos como humanos que seamos, vibramos igual. Tenemos vibraciones diferentes. Y acá Jonathan Goldman distingue dos categorías de resonancia. La resonancia libre, que es la que se produce cuando un objeto comienza a vibrar cuando se entra en contacto con otro objeto que vibra en la misma frecuencia que la suya. Y acá se pone Goldman pone el ejemplo de un diapasón. Diapasón es como una horquilla muy sanador, que emite vibraciones muy sanadoras. Entonces, dice, si yo golpeo un diapasón de 100 Hz y tengo en la otra mano, sin golpear otro de la misma cantidad de Hz, empieza a vibrar por resonancia con este anterior. Si yo a este diapasón que golpeé y hice vibrar, tomo uno de 1 Hz más, 101 contra 100, no vibra. En función de lo que es la resonancia libre, no vibra, solamente vibra cuando hago vibrar a de 100 Hz y en la medida que también sea de 100 Hz. Entonces comienza a vibrar porque están en la misma frecuencia de vibración. Pero la segunda categoría de resonancia, que es la que nos interesa, es la resonancia forzada. Y dice, tiene lugar cuando una fuente vibratoria produce vibraciones en otro objeto, aunque no comparta la misma frecuencia exacta vibratoria del otro. Entonces, de este modo, las vibraciones de uno pueden arrastrar o cambiar las vibraciones del otro. Esto lo llama resonancia forzada. Y esto es muy importante porque lo que se dice en el mundo de la vibración, o sea, lo que dice el doctor Randall McClellan, específicamente en su libro The Healing Force of Music, que el agua es un ejemplo de una sustancia que responde a la resonancia forzada. Y ya lo hemos visto cuando hablamos de las distintas formas, cuando Emoto investigó sobre las distintas formas que toma el agua según las vibraciones que se emitan, ya sea buenas o malas, ya sea con la voz, ya sea con música, ya la hemos visto. Entonces, una de las sustancias que más responde a la resonancia forzada es el agua. Pero también nuestro cuerpo, ese armónico compuesto, también responde a la resonancia forzada. Y esto
es evidente porque es todo un compuesto de órganos vibrando de distintas formas, pero también porque casi el 50 o hasta el 70% de nuestro cuerpo es agua, con lo cual evidentemente tiene esas mismas características. Y esto es lo que permite que aplicando un sonido, una determinada vibración, esta vibración, nuestro cuerpo puede resonar con esa vibración del objeto que hagamos resonar o que hagamos vibrar. Va siempre a resonar con ese objeto. Entonces, si nosotros aplicamos un sonido con vibraciones armónicas, equilibradas, evidentemente nuestro cuerpo va a resonar con ese objeto, porque responde a esa resonancia forzada. Y esta justamente es la auténtica base de la sanación a través del sonido. Esa posibilidad de que nuestro cuerpo responda a esa resonancia forzada. Si nosotros aplicamos la resonancia de un aparato o de un instrumento o de nuestra propia voz o la voz del otro con carácter sanador, nuestro cuerpo va a responder a esas vibraciones sanadoras por resonancia, porque responde a esta resonancia que estamos analizando. Lo que también comenta Jonathan Goldman, que no solamente se utiliza a veces el sonido para equilibrar o armonizar ciertas partes del cuerpo desarmonizados, para reenergizar o transformar la energía en una energía más sana, sino que también muchas veces se utilizan para erradicar células indeseables o virus, ese poder sanador que se está investigando en medicina del sonido. Y acá pone como ejemplo el caso de Josué y las murallas de Jericó del Antiguo Testamento. Dice que fueron dando vueltas a la ciudad tocando los tambores y las trompas, y los hombres después dieron ese gran grito, ¿se acuerdan? Que derribó las murallas de Jericó. Fue la alta frecuencia de esos gritos de todo un ejército junto que hizo resonancia, arrastró a las murallas, y como era una frecuencia muy alta, muy poderosa, hizo añicos la muralla. De la misma forma, se está investigando la posibilidad de utilizar el sonido también para erradicar estos virus o células malas, o a través de hacerlas añicos, a través de aplicarles estas frecuencias importantes. Otro tema que se estudió y que se debe a un doctor suizo, Hans Jenny, es la cimática. Y este término cimática es un término griego que quiere decir onda. Estudió el efecto de las ondas sobre determinados experimentos que hizo. Lo hizo con plástico líquido, lo hizo con polvos y lo hizo con agua. Lo puso unas placas de acero, estos elementos, y con un vibrador especial, un aparato especial, emitió de una vibración específica, emitió sobre esos elementos dispuestos en las chapas de acero esa vibración, esas frecuencias. Y bueno, en el caso del plástico líquido dice que tomó la forma de una anémona. En el caso del polvo tomó la forma de una célula humana. En el caso del agua tomó las distintas formas que ya habíamos visto en otra oportunidad. Entonces, ahí la cimática, que así se llama el libro que este médico suizo escribió, le permitió, digamos, comprobar la posibilidad, el poder transformador de las vibraciones del sonido, cómo pueden rearmar o redefinir formas. Y ahí también Jonathan Goldman recuerda el sonido primordial, el OM. Es decir, que justamente habíamos dicho que hubo una gran expansión, que los científicos lo llaman Big Bang, comenta Goldman, lo que nosotros llamamos el OM o el Amén en Occidente. Bueno, lo llaman Big Bang, y que esa expansión de ese sonido no solamente expandió esas zonas sonoras, sino que comenzó a crear formas, que son las formas de los objetos, de la materia, de todo lo que existe en el universo. Después, otra característica es el arrastre.
y es un principio importante de la vibración, es el arrastre. Y se considera una subcategoría de la resonancia, porque es un fenómeno del sonido mediante el cual las vibraciones potentes de un objeto cambian las de otro. Y hace que este segundo objeto se sincronice o resuene con el primero. Todas estas características del sonido es los que nos permiten conocer o tener claro por qué decimos que el sonido y la música tienen este poder de sanación. Otro concepto que también sería conveniente conocer, a los efectos de poder seguir avanzando luego con los otros secretos del poder sanador, es las frecuencias en que vibran las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales vibran en distintas frecuencias y se miden en hercios, igual que las ondas sonoras, en ciclos por segundo. Y nuestro cerebro emite ondas que van entre los 0,5 Hz y los 20 Hz. Cuando emitimos ondas o frecuencias de 20 Hz, estamos en lo que llamamos ondas beta, el estado de vigilia. Es cuando estamos, todo nuestro foco de atención está puesto en el mundo exterior, en nuestras tareas cotidianas. Son las ondas beta. Pero están también las ondas alfa, que van cuya frecuencia va de 8 a 13 Hz. Y esto aparece cuando soñamos despiertos, cuando estamos en un estado de meditación o cuando recién nos levantamos. Decimos siempre estamos en ese estado alfa todavía, estado de sueño. Luego vienen las ondas teta, que van de 4 a 7 Hz y aparecen en estado de gran creatividad, en estados de conciencia que se encuentran, por ejemplo, cuando se hace algún trabajo chamánico, aparecen las ondas teta, que también se pueden asociar a una meditación muy profunda o al sueño, propiamente dicho. Después vienen las ondas delta, que van entre 0,5 y 3 Hz, que es cuando aparece el sueño profundo o la inconsciencia. Yo creo que esto ya todos un poquito conocemos, pero también nosotros tenemos nuestras frecuencias vibratorias cerebrales y que emiten distintas ondas según el estado en el que se encuentra nuestro cerebro. Algunos investigadores inclusive agregaron dos más arriba, las ondas beta altas, que van entre 20 y 30 Hz, que dice que están asociadas a la hiperactividad, a un estado alto de ansiedad, y las ondas gamma, que van de 30 a 80 Hz, que ya es cuando hay una experiencia muy grande de meditación, hay ya, digamos, como brotes de precognición o de estados de conciencia más elevados. Después tenemos otro concepto importante que les quiero transmitir, que son el arrastre sónico. Los sonidos por debajo de nuestro umbral de audición, que se acuerdan que dijimos que son frecuencias extremadamente bajas y se denominan infrasonidos, no podemos escucharlos, pero sí existen. Y generalmente el que los puede captar de alguna manera, porque tiene un poquito más desarrollado, inclusive hasta el oído espiritual, lo nota como zumbido. Y estas frecuencias que se llaman sónicas y que fueron investigadas por Robert Monroe. Robert Monroe era un empresario que tenía algunos poderes paranormales, podía viajar fuera del cuerpo. Entonces estudió esto para su propia investigación del fenómeno que le estaba pasando a él. Y el principio básico del arrastre sónico es simple. Si nosotros ponemos una frecuencia en un oído, por ejemplo de 104 Hz, y ponemos otra frecuencia en nuestro otro oído, por ejemplo de 100 Hz, los lóbulos predominantes del cerebro resonarán con una frecuencia igual a la diferencia de ambas frecuencias. O sea, que si nosotros ponemos, por ejemplo, una frecuencia de 104 Hz en un oído y otra de 100 en el otro, nuestro cerebro resonará con una frecuencia de 4 Hz, que es la diferencia entre 104 y 100. ¿Y saben cómo se llama esto? Frecuencia de pulso binaural. Siempre y cuando esas frecuencias, la banda de frecuencia esté entre
los anchos de banda de nuestro cerebro, que como ya dijimos recién, oscila entre 0,5 y 20 Hz. Mientras que la diferencia está entre esas frecuencias a esto que se llama arrastre sónico o frecuencia binaural. Si ustedes buscan en YouTube hay un montón de frecuencias binaurales que dice que es beneficiosa para la relajación, para inducir al sueño, a la claridad mental, o sea, tiene algunos efectos de relajación. Si ustedes buscan, como le dije en YouTube, van a ver muchas frecuencias, como también va a haber la frecuencia 432 o la frecuencia 800, que es la frecuencia de Dios. Son distintas frecuencias que nos dan bienestar, nos dan calma, nos ponen o nos elevan a un estado de meditación, depende de las frecuencias que escuchemos, digamos así. Que después lo vamos a ver, cómo cada chakra responde a determinadas frecuencias. Si queremos armonizar uno u otro, podemos poner sonidos relacionados con esas frecuencias, pero eso es algo que viene más adelante. Ahora, decimos entonces que el sonido tiene poder sanador. ¿Y qué es sanar? Es una pregunta que todavía no nos respondimos. ¿Qué es sanar? Y el diccionario nos dice que sanar es devolver la salud o la integridad. Es curar, arreglar, reparar, devolver a una persona la plenitud espiritual, dice el diccionario. O sea, volver algo que no está saludable a un estado de salud. Entonces, a partir de esta definición, podríamos decir que la sanación a través del sonido es la capacidad que tiene el sonido para reparar aquellos aspectos de nosotros que están desalineados, que necesitan reparación, y devolvernos entonces la salud y la plenitud espiritual. Entonces, en definitiva, el sonido no es solamente una energía que penetra en nuestros oídos y en nuestro cerebro, que permitiéndonos la experiencia o la sensación de oír. Posee también la capacidad de, por un lado, de sanar nuestra energía, de resonar, de hacer resonar nuevamente todas nuestras células a un estado de vibración equilibrada y armónica. También tiene la capacidad, dice Goldman, de llegar a nuestra estructura celular y cambiarla, reordenar nuestras moléculas. Entonces, estamos hablando de una energía que no solo entra a nuestros oídos y a nuestros cerebros y que es capaz de afectar a nuestro sistema nervioso, como ya dijimos, relajándolo, calmando, transformando lo desequilibrado o lo desarmónico en armónico y equilibrado, sino que además también penetra en nuestra estructura celular y posee la capacidad de reordenar nuestras moléculas. Eso es todo lo que Jonathan Goldman nos dice en este primer secreto de que todo es vibración y que estos sonidos, a través de las vibraciones de frecuencias adecuadas, pueden hacernos resonar con esas frecuencias sanadoras y devolvernos la salud, devolvernos el bienestar, la plenitud espiritual. Bueno, acá entonces terminamos con este primer secreto, con la explicación de este primer secreto de todo vibra. Hemos visto de esta manera distintos conceptos que emanan de la física del sonido, que es necesario que entendamos para luego poder comprender por qué la música o el sonido propiamente dicho, ciertos sonidos y ciertas músicas, sanan. Y bueno, los dejo esta semana sigan escuchando sonidos, música, vean con cuáles resuenan, porque como ya dijimos, cada uno de nosotros tiene su frecuencia de vibración específica, particular de cada uno. Así podremos continuar la semana que viene, en nuestro próximo encuentro,
con el segundo secreto de los sonidos sanadores. Les deseo una hermosa semana y nos vemos prontito.